Muy bien, jóvenes, vamos a pasar a resolver los ejercicios propuestos. Vamos a empezar con el número 1. El enunciado dice hacer un diagrama de flujo para calcular la suma de los números pares de tres números introducidos por el usuario. Es decir, que de los tres números que introduzca el usuario, tenemos que sumar solamente los números pares. Muy bien, empezamos como siempre con el símbolo del inicio del diagrama de flujo. Posteriormente, le pedimos al usuario que introduzca tres números en las variables A, B, C. Vamos a inicializar un sumador que va a empezar en 0, que es el que se va a encargar de ir sumando y acumulando todos los números pares que vayamos encontrando. Por supuesto, como no ha sumado nada todavía, entonces el sumador es igual a 0. Posteriormente comenzamos a verificar uno por uno los números de acuerdo a la orden de llegada. Por ejemplo, comenzamos con la variable A y preguntamos, ¿el valor de la variable A es par? Si es así, entonces sumamos ese valor a lo que tenga acumulado la variable S y de esta forma se actualiza el valor de la suma S, ¿no? Lo mismo con la variable B. Verificamos. Si el número es par, entonces sumamos ese número B a lo que tiene acumulado la variable S y se actualiza nuevamente el valor de la variable S, que es la sumadora. Posteriormente, verificamos el tercer número. Si el tercer número es par, entonces sumamos ese número C a la variable S que está acumulando. Y al final, imprimimos el valor de S, que es la variable en donde se ha ido acumulando toda la suma de todos los pares, y es la que se muestra al final, ¿no? Si es que no hubo ningún número par, entonces por supuesto la variable S se va a mantener y va a imprimir el valor de S al final, ¿no? Con un valor de 0. Muy bien, y finaliza el diagrama de flujo. Vamos con el segundo diagrama de flujo. El enunciado dice hacer un diagrama de flujo para calcular el promedio de los números pares de tres números introducidos por el usuario. De la misma forma, colocamos el símbolo de inicio del diagrama de flujo, le pedimos al usuario que introduzca tres valores en tres variables A, B, C, inicializamos el sumador que va a ir acumulando la suma en 0 y utilizamos esta vez un contador de números que es el que va a ir contando la cantidad de números que cumplan la condición. En este caso, como no he contado nada todavía, empiezo en 0 y voy verificando valor por valor. Si el primer valor, el valor de A, es par y además, por supuesto, es mayor a 0, diferente de 0, entonces, por verdadero, ese valor de A se suma a todo lo que está acumulando en la variable S y así se actualiza el valor de S. Y la cantidad de números se va a incrementar en 1, quiere decir que ya encontré un nuevo número que cumple con las condiciones. Lo mismo hacemos con la variable B, verificamos. Si la variable B, su valor es par y además no es 0, es decir, es mayor a 0, entonces sumamos todo el valor de B a lo que está acumulando en la variable S y nuevamente el valor de S se actualiza. Y nuevamente incrementamos el contador de números en 1. Lo mismo para la variable C. Preguntamos si es par y además es mayor a 0, entonces ese valor de C se suma a todo lo que está acumulando la variable S y por supuesto el valor de S se acumula, C va actualizando, ¿no? Y incrementamos el contador de números en 1. Al finalizar, después de verificar las tres variables, preguntamos, ¿no? Si el contador de números ha sido mayor a 0, quiere decir que por lo menos hubo algún número que cumplió las condiciones. Entonces sacamos el promedio en la variable P, que va a ser igual a la suma acumulada sobre la cantidad de números, Cn, ¿no? Imprimimos el valor de P. Si Cn ha sido menor o igual a 0, entonces quiere decir que no hemos encontrado ningún número par. Ahí sale el mensaje, no existen números pares. Y colocamos el símbolo de fin del diagrama de flujo. Vamos con el diagrama número 3. Dice hacer un diagrama de flujo para calcular la cantidad de los números impares que hay en tres números introducidos por el usuario. De la misma forma, colocamos el símbolo de inicio del diagrama de flujo, le pedimos al usuario que ingrese tres valores en las variables A, B, C. El contador de números inicializamos en 0, pues todavía no hemos contado ningún número, y vamos verificando variable por variable. Si el primer valor es impar, entonces el contador de números se va incrementando en 1. Quiere decir que ya encontró un nuevo número, ¿no? Lo mismo hacemos con la segunda variable. Si la segunda variable, su valor es impar, entonces el contador de números se va incrementando en 1. Vamos con la tercera variable. Si la tercera variable, su valor
es impar, entonces el contador de números se va incrementando en 1. Y al final lo que se imprime es lo que contenga la variable contador de números y finaliza el diagrama. Se puede dar el caso de que ninguno de los tres valores cumplan las condiciones o vayan por verdadero y más bien se vayan por falso. En todo caso, el valor de Cn se va a mantener como al principio en 0 y aquí va a imprimir 0, ¿no? Muy bien, el cuarto diagrama de flujo. El enunciado dice hacer un diagrama de flujo para calcular la cantidad de números impares y múltiplos de 5 que hay en tres números introducidos por el usuario. ¿Ya? Como siempre, iniciamos el diagrama con el símbolo del inicio. Le pedimos al usuario que introduzca tres números en las variables A, B, C. El contador de números se inicializa en 0 porque no he contado nada todavía. ¿Ya? Y voy verificando, variable por variable, ¿no? Si el valor de la primera variable es impar y además es múltiplo de 5, para verificar si un número es múltiplo de 5, se utiliza el mod, ¿no? Para indicar y para preguntar si el residuo entre esa variable y 5 es igual a 0, quiere decir que ese número es múltiplo de 5. Si es así por verdadero, el contador de números se incrementa en 1. Lo mismo hago para la variable b. Pregunto, si la variable b su valor es impar y además su valor es múltiplo de 5, entonces el contador de números se incrementa en 1. Lo mismo para la variable c. Si la variable c tiene un valor que es impar y además es múltiplo de 5, entonces se incrementa el contador de números en 1 y al final lo que se imprime en realidad es el contador de números, ¿no? Que indica la cantidad de números que cumplen las condiciones especificadas. Y como número 5, el enunciado dice hacer un diagrama de flujo para calcular la cantidad de números impares y positivos que hay en tres números introducidos por el usuario. ¿Ya? Como siempre, colocamos el símbolo de inicio del diagrama de flujo, le pedimos al usuario que introduzca tres variables en las variables A, B, C. ¿Ya? El contador de números, como no he contado nada todavía, se inicializa en 0 y voy preguntando por cada una de las variables. Si la variable A tiene un valor impar y además mayor a 0, entonces el contador de números se incrementa. Lo mismo por la variable B. Si es impar y no es 0, o es decir, es mayor que 0, entonces el contador de números se incrementa en 1, ¿no? Y por último la variable C. Pregunto, si es impar y además su valor es mayor a 0, entonces el contador de números se va incrementando en 1. Y al final lo que voy a imprimir es lo que contenga la variable Cn, que es la que tiene la cantidad de números que cumplen las condiciones especificadas, ¿no? Y al final coloco, como siempre, el símbolo del final del diagrama de flujo. Bueno, eso es todo por el momento.